para todos los contribuyentes. Este es el tema que abordaremos. Bueno, vamos a iniciar con un breve recuerdo respecto de cómo iniciamos en México con la facturación electrónica. Todos recordaremos que a partir del ejercicio de 2014 se estableció la obligación a todos los contribuyentes para que en específico el mes de abril, a partir del 1 de abril, se emitieran comprobantes fiscales digitales. Y para poder expedir estos comprobantes fiscales digitales, se requiere contar con la firma electrónica avanzada y el comprobante de sello digital. El artículo 17F del Código Fiscal de la Federación establece que el SAT podrá proporcionar servicios de certificación de firmas electrónicas. En su fracción tercera, señala que los registros de elementos de identificación y de vinculación con los medios de identificación electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la representación legal de los mismos. El artículo 17G del propio código indica cuáles son los requisitos para ser considerados válidos los comprobantes de sello digital, debiendo de contener la mención de que se expiden como tales. Tratándose de comprobante de sello digital, se debe de especificar las limitantes que tengan para su uso. El citado comprobante de sello digital es un requisito obligatorio para timbrar los CFDIs a partir de la primera resolución miscelánea para el ejercicio 2015 en la modificación a la regla 2.2.7. La cual nos indicaba que para los efectos del artículo 29, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas en sustitución del comprobante de sello digital podrán utilizar el certificado de la firma electrónica avanzada obtenido conforme lo previsto en el artículo 17D del citado código. Únicamente para la emisión del certificado, el comprobante fiscal digital a través de la herramienta electrónica denominada Servicio Gratuito de Generación de Factura Electrónica, CFDI, ofrecido por el propio SAT. ¿Qué es lo que se pretendía con esta modificación? Bueno, pues tratar de restringir a las personas físicas el uso de la FIEL para efectos de emisión de comprobantes fiscales digitales, únicamente cuando la emisión se realice a través de la aplicación gratuita que ofrece el SAT. Con motivo del incremento de las operaciones inexistentes, el SAT ha tratado de inhibir este tipo de conductas con el artículo 19B del Código Fiscal de la Federación y todas las implicaciones que esto conlleva, estableciendo cuándo quedaría sin efectos los certificados conforme al artículo 17H del citado código. Y aquí vamos a empezar analizando el artículo 17H, que nos establece cuándo queda sin efectos el comprobante de sello digital. La fracción primera nos indica que es cuando el propio solicitante lo solicite. La fracción segunda, cuando sea a través de una resolución judicial o administrativa que venga este mandamiento, esta instrucción. La fracción tercera, cuando fallezca la persona física titular del propio certificado. ¿Quién deberá acompañar el acta de defunción correspondiente? En la fracción cuarta, se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. Aquí, en este caso, los liquidadores serán quienes presenten la solicitud correspondiente. La fracción quinta, cuando la sociedad desinvente o la sociedad fusionada desaparezca por motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas. En el segundo, la sociedad que subsista. La fracción sexta, cuando transcurre el plazo de vigencia del certificado, que es un tema, pues obviamente natural. La séptima, cuando se pierda o inutilice por daños por medio electrónico en el que se contengan los certificados. La octava, cuando se compruebe que al momento de su expedición el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. La fracción novena, cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria. Y la décima, cuando se agote el procedimiento previsto en el artículo 17H bis de este código y no se haya subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas
que motivaron la restricción temporal del certificado, otorgándole al Servicio de Administración Tributaria la facultad de revocar los certificados cuando se den las hipótesis análogas que tienen similitud con una cosa en las fracciones séptima y novena. Este artículo 17H del Código nos establece 10 fracciones, de las cuales contempla 13 supuestos para que queden sin efectos los comprobantes de sello digital. Ahora bien, vamos a analizar el artículo 17H bis, el cual establece los supuestos para la cancelación del sello digital y que hoy día toman una gran relevancia, toda vez que vamos a ver cuántos supuestos se engloban en 10 fracciones. Los invito a que me sigan. Bueno, pues empezamos con la fracción primera. La fracción primera nos establece, el artículo 17H bis, que uno de los supuestos de cancelación de comprobante de sello digital es que se detecte que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligado a ellos, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales, o de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas. Bueno, en esta fracción primera encontramos dos supuestos en materia de cada una de las leyes que tributen los contribuyentes. Entonces, hablamos de declaración del ejercicio y declaraciones provisionales, definitivas, consecutivas o no consecutivas. Podemos contar, al menos en esta fracción primera, con dos supuestos de cancelación de sello. La fracción segunda, durante el procedimiento administrativo de ejecución, no localicen al contribuyente o éste desaparezca. Bueno, pues aquí tenemos un supuesto. No encontrar al contribuyente o desaparezca. Nos vamos a la fracción tercera. En el ejercicio de sus facultades detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal si presentar el aviso de cambio correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o bien dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas las operaciones. Para los efectos de esta fracción, se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que se realiza la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica. Bueno, en esta fracción tercera, incrementamos los supuestos. Primero, se debe de encontrar en un procedimiento de revisión por parte del SAT del contribuyente. Y pues nos habla de estar no localizado, desaparecido en el procedimiento, desocupe sin dar aviso y se ignore su domicilio. Tenemos 4, más el supuesto que dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. ¿Les parece 5 supuestos? Bueno, nos vamos a la fracción cuarta. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación en términos del artículo 69b, cuarto párrafo de este código. Un supuesto 69b del Código Fiscal de la Federación hablan de los EFOS. Fracción quinta, detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69b del Código y que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios ni corrigieron su situación fiscal. Tenemos un supuesto que es un EDO y le sumamos 4 supuestos por si tiene operaciones con EFOS definitivos, ha tenido operaciones con EDOs y lo ha requerido la autoridad. Acreditó ante la autoridad que adquirió los bienes o recibió los servicios en el plazo establecido, ese es otro supuesto, y en el caso de no haber acreditado ante la autoridad la adquisición de bienes o servicios, presentó la declaración complementaria pagando las contribuciones que se derivaron de los comprobantes por los cuales se le requirió. En esta fracción quinta, 5 supuestos. Vámonos a la fracción sexta. Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 del Código Fiscal, detecten que el domicilio señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 del Código.
Encontramos dos supuestos: existencia de domicilio fiscal y estatus como debe de estar localizado. Si está no localizado, otro supuesto. La séptima, detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o las que tengan acceso. Esta fracción nos habla de dos supuestos. Existe diferencia entre ingresos timbrados y retenidos a que tiene acceso el SAT contra lo declarado, ingresos de cualquier índole. Dos supuestos entonces en esta fracción séptima. Vámonos a la octava. Detecten que por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general registrados para el uso del buzón tributario no son correctos o auténticos. A partir de este ejercicio 2020, con la reforma, el buzón fiscal adquiere gran relevancia. Entonces, todos los contribuyentes debemos de tener activo el buzón fiscal con datos de contacto que sean correctos y auténticos. Entonces, esta fracción octava nos habla del buzón fiscal con tres supuestos: que se encuentre activo el primero, que sean correctos los datos y que los mismos datos, obviamente, sean auténticos. Bueno, hasta acá no llevamos un número realmente relevante de supuestos de cancelación, pero al llegar a la fracción novena, pues encontramos que esta fracción novena del artículo 17H bis nos contempla un número muy importante de supuestos de cancelación de sello digital. Y nos establece que detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital. Bueno, ¿a qué se refiere el artículo 79 del Código Fiscal? A infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Este artículo tiene 10 fracciones. De estas 10 fracciones no hay una sola fracción derogada, las 10 están vigentes y contempla 31 supuestos de cancelación de sello digital. Únicamente infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. El artículo 81 del Código, infracciones relacionadas con el pago de contribuciones y presentación de declaraciones, solicitudes y otros. Bueno, este artículo 81 cuenta con 44 fracciones, 4 de ellas se encuentran derogadas, 40 vigentes y los supuestos que nos da este artículo 41 son 113 supuestos que van relacionados con infracciones, con el pago de contribuciones, presentación de declaraciones, solicitudes y avisos. Este es el artículo que más supuestos nos habla de cancelación de sello digital. Y tiene que ver, obviamente, pues declaraciones que se presenten porque el contribuyente regularmente no es sujeto de una pues contribuyentes que realizan actividades empresariales o profesionales como la mayoría de nosotros, pues somos sujetos a más de una obligación. En el caso de actividades empresariales, pues habrá quienes estén sujetos al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, en algunos casos al impuesto especial sobre producción y servicios, y entonces le vamos sumando, y bueno, pues aquí encontramos que hay 113 supuestos. El artículo 83 nos habla de las infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad. Este artículo cuenta con 18 fracciones, 4 derogadas, 14 vigentes y 39 supuestos para cancelación de sello digital. Esta fracción novena del artículo 17H bis, pues es muy importante porque al sumar los supuestos hablamos de 183 posibilidades de que nos cancelen el certificado de sello digital. Entonces, pues debemos de contar con una capacidad muy amplia, si bien es cierto, no nos aplican todos los supuestos, porque habla de diferentes posibilidades o de incumplimientos,
nos habla desde el presentar una declaración extemporánea, errónea, en el medio equivocado, con diferencias. Entonces, pues se debe de tener una capacidad muy importante derivada, también apoyada con la atención para que no podamos ser sujetos de la cancelación del sello. La fracción décima. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto se encuentran en el listado que se refiere al octavo párrafo del artículo 69b bis del Código Fiscal. Un supuesto. Aquí volvemos a la normalidad. Pero bueno, ¿qué es lo que nos deja un estudio de este artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación en sus 10 fracciones? Bueno, pues que engloba 205 supuestos de cancelación de sellos digitales, que básicamente se dividen en infracciones relacionadas con el RFC, infracciones relacionadas con el pago de contribuyentes, presentación de declaraciones, solicitudes y otros, y también las infracciones relacionadas con llevar la contabilidad. Y un cúmulo más de otras obligaciones para todos los contribuyentes. Por lo que hay que tener especial atención para estos supuestos de cancelación. Hoy día, la cancelación de sello digital es una herramienta que, como bien decía el licenciado Pedro Guillén, nos deja sin poder operar la empresa, sin poder tener operaciones, porque no podemos emitir los comprobantes fiscales, y frena la economía. Entonces, pues es muy importante tener especial atención con los sellos digitales. Finalmente, bueno, pues cuando se nos cancela el sello, tenemos la posibilidad hoy día con la reforma fiscal para el ejercicio 2020 de que previo a la cancelación la autoridad fiscal te va a avisar para que en un plazo tú puedas hacer la presentación de los trámites de la aclaración correspondiente para la solventación, y al día siguiente que tú presentas la aclaración, pues te puedan volver a reactivar. Ahora bien, la aclaración pues consta, de acuerdo al propio artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que una vez que tú ya entras en este procedimiento de cancelación de sello, pues bueno, presentas la aclaración, la autoridad deberá de resolver en un plazo no mayor a 10 días la aclaración, pero dentro de este plazo, la propia autoridad te puede requerir información, ampliándose el plazo a 10 días, para que tú presentes información adicional y, bueno, de ahí la autoridad, una vez que uno presentó la información, está obligada a dar respuesta. Si bien es cierto, con la modificación a las disposiciones fiscales para el ejercicio del 2020, lo que se pretendía es darle más celeridad al desbloqueo o al desbloqueo de los sellos digitales, pues nos encontramos que muchas personas tienen más de 45 o 60 días con los sellos digitales cancelados y no logran que estos se puedan volver a generar. Es un tema para nosotros de gran relevancia, de gran importancia, el poder ver y analizar y tener la capacidad para que nuestras empresas, las empresas de los clientes, no frenen y garantizarles que puedan continuar con la operación, más con esta contingencia a la que estamos sujetos en estos días. Se debe de reactivar o activar la muy poca economía que se esté generando. Por mi parte, licenciado Pedro, es todo y estoy a la orden. Muchas gracias, Rafael. La verdad es Gracias, que es impresionante la magnitud del problema que se puede generar, porque por más que trates de tener todas tus obligaciones al cliente, con alguna de las que te falta de las 200 que hablaste, bueno, creo que es así, una misión muy difícil, ¿no? Pero yo siento que esto también nos lleva, yo quisiera tocar un tema antes de pasar a la sesión de preguntas, que nos puede ayudar con el control del cumplimiento de este sinnúmero de obligaciones fiscales.
Y me refiero al sistema electrónico que elaboraste tú, que tiene que ver con revisión, prevención y regulación fiscal, que es, yo lo he entendido porque así lo hemos aplicado con algunos clientes del despacho, como un chequeo tipo médico, pero es un chequeo de la empresa del cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Nos podrías un poquito platicar en qué consiste? Claro que sí, mi estimado Pedro. Bueno, este software que nos dimos a la tarea de poder implementar, elaborar, tiene que ver con una etapa preventiva en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué es lo que nos pasa regularmente cuando tenemos a un cliente, a un contribuyente que nos acude a visitar o que muchas veces ya puede ser un cliente nuestro? Realmente nosotros tenemos la capacidad de reaccionar ya para tener que aplicarle el tratamiento para que el contribuyente se pueda curar. Entonces, puede ser que nos llegue en una etapa pues, en la que no esté muy sana la empresa y tengamos ya nada más que reaccionar para pues, poder llevar a cabo los medios de defensa a través de los cuales impugnemos las resoluciones. Pero pues no tenemos conocimiento pleno de cuál es su estatus. Y esto tiene que ver porque nosotros, como bien lo hiciste de favor de comentar, nos desempeñamos en el SAT. Entonces, uno de los temas recurrentes que veíamos es que el contribuyente no conoce cuál es su situación. Decidimos llevar a la práctica un software a través del cual le podamos dar al contribuyente un diagnóstico de cuál es su estatus fiscal a la fecha y 5 ejercicios o más hacia atrás. ¿Cuál es la finalidad de este software? Bueno, ver temas, mi estimado Pedro, desde la inscripción al RFC, el estatus del domicilio fiscal, el estatus de los establecimientos. De ahí nos vamos al siguiente tema, que es domicilio fiscal, localización, establecimientos, si se aperturaron los establecimientos. Nos brincamos a otro tema, que es la firma electrónica avanzada. Si tiene firma electrónica avanzada, si no tiene firma electrónica avanzada, si tiene comprobante de sello, si se le bloqueó el sello, cuántas veces se le han bloqueado los sellos fiscales, el certificado de sello digital, las causas, y de ahí lo que hacemos es un diagnóstico que tiene que ver con todos los supuestos a los que están sujetos, porque consideramos absolutamente todos los supuestos para cancelación de sello digital, para que el contribuyente pueda, a través de reactivos que va dando respuesta, darnos a conocer cuál es su estatus. Ahora bien, después de que entramos al tema del certificado de sello digital, nos vamos a la presentación de las declaraciones. Verificamos qué es lo que el contribuyente declaró y lo comparamos con lo que el contribuyente timbró. Lo mismo que hoy hace el SAT a través de sus sistemas cuando eres sujeto de alguna verificación, alguna invitación a través de las reuniones de vigilancia profunda o a través de un acto de fiscalización en lo que lo primero que hace el SAT es decirte, bueno, tú declaraste 100 pesos y timbraste 200, págame la diferencia. Nosotros hacemos, verificamos lo que declaró contra lo que timbró. Y aquí lo importante también del sistema, mi estimado Pedro, es que nos permite, en el momento en que estamos haciendo la validación de los FDIs expedidos y emitidos, ver las operaciones que se han tenido con EFOS, para que te den la idea de que si estás incurriendo en una situación que sea irregular y que te ponga en riesgo. Entonces el sistema nos da esa posibilidad de hacer esta validación y de ahí no nos quedamos en esa parte. Decidimos irnos también al análisis y al diagnóstico de ingresos que percibió el contribuyente por otros ingresos, por otros conceptos que no han estado declarados, depósitos. Nos vamos a temas de la propia ley antilavado de dinero con la finalidad de poder prevenir al contribuyente que no esté en un supuesto, ya sea de una sanción, de algún crédito fiscal
que sea relevante, pero que ese crédito fiscal también, por las operaciones que tienes con terceros, no conlleve a un tema de defraudación o no conlleve también a un tema de delincuencia organizada. Entonces, la finalidad del programa del software Analízate es que te saca un semáforo en el cual, ya sea verde, ámbar o rojo, con una calificación que está ponderada, te da a conocer cuál es tu situación de riesgo respecto de sanciones a que puedes ser sujeto o ya te las pueden aplicar en cualquier momento porque ya incurriste a determinación de impuestos, que puedes tener una diferencia, y derivado de esa determinación de impuestos, si incurriste en algún tema de tipo penal o también algún tema penal federal de otra naturaleza que no sea el fiscal, como bien lo decíamos, delincuencia organizada. Entonces, este sistema, como lo decíamos, es muy importante porque te conlleva todas las posibilidades y todas las gamas respecto de la obtención de los ingresos de un contribuyente que de repente dices, oye, realizaste pagos a tu tarjeta de crédito en efectivo. ¿Qué crees? Pues este ingreso se va a considerar, este depósito se va a considerar un ingreso, porque si lo realizaste en efectivo a tu tarjeta de crédito, el SAT al momento de presentar tu declaración te va a decir que este ingreso fue no declarado. Entonces, es con la finalidad de que podamos tener un diagnóstico muy real y certero de la situación que guarda la empresa o el contribuyente, ya sea persona física. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí. Es algo muy interesante, sobre todo pensando en que es tan amplia la variedad de supuestos que establece ahorita la legislación fiscal, que un sistema electrónico de diagnóstico pues ya nos permitirá tener mayor certeza de que cubrimos todos los requisitos de la normatividad fiscal. Y bueno, pues ya se pondrán en contacto contigo, tú nos dices cómo a los que estén interesados en el tema. Con todo gusto, Pedro, a través tuyo, yo te pediría que tú tengas a bien hacer el canal para recibir las solicitudes de aquellos amigos, compañeros que estén interesados. Bueno, pues a través tuyo que nos hiciste favor de dar la oportunidad de estar el día de hoy con todo el grupo, que sea a través tuyo quien reciba estas peticiones y estamos a la orden, Pedro. Muchas gracias. Exacto. Te lo agradecemos mucho. Ahora Gracias. pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Jocelyn, no sé, ¿nos ayudas? Parece que no están contactándose. Bueno. Sí, ¿quién habla? ¿Quién está? Rafael Castellán. A Rafi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Buenas tardes. Le mandé ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Tocayo. Hola, Tocayo, buenas tardes. Buenas tardes. Hace un momento mandé una pregunta, pero parece ser que hay alguna dificultad técnica, pero te la quisiera formular, por favor. Es una vez presentada la aclaración sobre el supuesto que dio origen a la restricción temporal del uso del certificado del sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. Mi pregunta es, ¿en qué plazo se reactiva su uso o en su caso se debe generar un nuevo a fin de que la empresa siga operando? Bueno, aquí Tocayo, gracias por la pregunta. Es importante señalar que cuando un certificado de sello se cancela, ya no se va a reactivar. Pues deja de funcionar y deberemos de generar uno nuevo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa?
Cuando se suspende el certificado, que es la suspensión temporal, si nosotros presentamos la aclaración, a partir de que presentamos la aclaración, podemos utilizar el certificado a través de la página del SAT, podemos utilizarlo a partir del día siguiente. Correcto. En el caso de que no sea una suspensión temporal, una cancelación temporal, sea una definitiva, no sea una suspensión, sea una cancelación definitiva, el plazo que tiene la autoridad es de 10 días hábiles a partir del día siguiente en que se presentó la aclaración. La aclaración, tocayo, la deberemos de presentar por internet con la clave CIEC y ubicando el catálogo en el formato 47 del código para que en la página del SAT, para que el SAT proceda a hacer el análisis. Ahora ven, tocayo, si la información es demasiada, nos establece que no se pueda recibir a través de medios electrónicos, la podemos presentar en la administración desconcentrada de servicio a la administración desconcentrada que nos emitió el requerimiento de manera pues ya personal e impresa para que el SAT pueda analizar dicha información. O sea, ¿se la puede enviar a empresa? Eso se si la información es en demasía y no se puede aceptar por el buzón tributario, lo podemos hacer de manera impresa. Correcto, ok. Te agradezco mucho tu atención. Gracias por la respuesta. Estamos a la orden, tocayo. Buen Gracias, día. muy amable. Gracias, Pedro. Gracias, Rafael. Gusto en saludarte. Igualmente, Pedro. Mira, voy a formular la pregunta que nos iba a hacer el licenciado Germán Campero. Parece que no puede enlazarse, pero me la mandó por el correo electrónico. Mira, la pregunta de él es, si una empresa normal está adquiriendo pues un bien, un servicio, le entregan su factura, en ese momento checa que la factura sea buena, que la empresa exista, que todos los requisitos legales, y al pasar el tiempo, a los 2, 3 años, resulta que sale publicada en el 69B. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué aconsejas? Primero que se haga un analízate de manera mensual, Pedro, para que veamos que las operaciones con sus clientes y sus proveedores sean las correctas. Bueno, aquí lo que tiene que hacer, mi estimado Pedro, es, en este caso, hay dos posibilidades para poder solventar esta situación. El propio SAT permite que se haga una solventación demostrando la materialidad de los bienes. Entonces, la primera es, bueno, la operación que yo realicé es con un EFO presunto, ok, te puedo demostrar la materialidad. Si definitivamente al demostrar la materialidad el SAT no queda satisfecho o esta persona con la que se realizó la operación, este proveedor con quien se realizó la operación, sale como definitivo, pues lo que tendríamos que hacer, si no se satisface este o del bien que se adquirió ante esta persona, pues lo que tendríamos que hacer es presentar una declaración complementaria corrigiendo los datos que consideramos como deducibles para que no fueran deducibles y pagando el impuesto correspondiente con su actualización y recargos. Pero la primer posibilidad y la más recomendable es demostrar la materialidad de los servicios para que el SAT pueda tener solventado este supuesto. Yo creo que este es el más importante, no complementar de manera inmediata. Si se tiene la certeza y la seguridad de que todo fue como debe de ser, pues demostrar la materialidad para que también no al rato no seamos sujetos de alguna revisión por parte de las autoridades hacendarias. Perfecto, te lo agradezco. Sí, Pedro. Jocelyn, ¿quién sigue? Ahora creo que sigo yo. Fidencio Montemayor.
Hola, doctor. ¿Cómo Fidencio. están? Gusto Rafael, saludar. tenía dos dudas, son muy concretas, Sí, que se doctor. convirtieron en tres. Sí, primero, en todos los supuestos, en los 200 y fracción de supuestos por los cuales te pueden suspender o cancelar el uso de sellos digitales, me da la impresión de que existe una doble sanción. Primero, ¿qué piensas tú respecto a la legalidad de que haya una doble sanción? ¿A qué me refiero? En todas existe la multa y además la suspensión de sellos, ¿sí? Entonces, me da la impresión que estás teniendo una doble sanción por el mismo hecho, lo cual inicialmente me hace pensar, aunque no me he metido a fondo en esto, pero me interesa la opinión, lo cual me hace pensar que están violando tus derechos consagrados en la Constitución. Esa es la primera, te voy a hacer las otras dos de una vez. Al suspenderte los sellos digitales por las operaciones estas de los EFOS, ¿qué sucede con el derecho de audiencia que se te debe de haber concedido? Porque simplemente, como lo marca la regla y a pesar de que no ha sido aplicado, simplemente, que yo sepa, simplemente te lo suspenden sin derecho a ninguna audiencia. Entonces ahí me da la impresión de que hay otra vulneración de tus derechos. Y la última, ¿qué sucede con los EFOS que están en la lista, pero que no pueden ser, aunque están en la lista definitiva, no pueden ser considerados definitivos porque están en medios de defensa? Número uno. Y número dos, que esta es la más grave, y de estas conozco un montón, que ganaron los medios de defensa y la autoridad se ha negado o ha diferido el bajarlos de la lista, porque de entrada, la lista se publica cada 3 meses. Entonces, le dieron la orden el día de hoy, bájalo, y si es que lo hacen de forma inmediata, se van a tardar 3 meses en publicarlo. Entonces, en tu software, yo supongo que va a aparecer, oye, está en la lista. Sí, pero está en medios de defensa. O, sí, ya ganó los medios de defensa. Te voy a poner un ejemplo que ahorita está sucediendo en Monterrey. La autoridad está haciendo verificaciones de domicilio, pero las empresas están cerradas. Por la contingencia, están queriendo notificar, pero la empresa está cerrada. Entonces, lo primero que hacen es ponerte como no localizado. Y la peor, te hacen una verificación de domicilio que le emiten hoy. La verificación la hacen dentro de 30 días y en ese periodo de tiempo el contribuyente hizo su cambio de domicilio, lo presentó ante la autoridad, le hicieron la verificación por parte de la nueva administración, pero la gente que hace las verificaciones, que es auditoría, no checó antes de ir a notificar que ya había un cambio de domicilio presentado. Esas serían las preguntas. Muchas gracias, doctor, con todo gusto. Bueno, la primera pregunta, efectivamente hay una doble sanción, porque primero, o triple, porque puede ser sujeto Pueden ser tres. de una o más sanciones que establecen los artículos 79, 81 y 83 del Código. Me ha tocado ver contribuyentes que les han aplicado al menos 3 sanciones con relación al artículo 81, que es el que contiene más supuestos. Y obviamente el cancelarte el certificado, pues es otra sanción. Ahora bien, yo me iría, inclusive, es un castigo el número 3 que te voy a comentar. Te impiden generar recursos, te impiden desarrollar tus actividades porque no puedes emitir comprobantes fiscales. Entonces, yo coincido contigo, efectivamente hay doble o triple sanción por parte del SAT en este sentido. Primero, la multa y después no poder cancelarte el certificado de sello y no poder expedir tus comprobantes fiscales. Entonces, sí es muy cierto que con este esquema se sanciona y se castiga de manera reiterada al contribuyente. Tu segundo punto es, efectivamente,
se estableció como modificación en el 17H bis la posibilidad de que previo a que se cancelara el certificado, se tuviera la posibilidad de que se te avisara para que se suspendiera y de ahí al día siguiente que tú presentas la aclaración, se te permitiera seguir teniendo operaciones en tanto la autoridad emitiera su resolución. Al día de hoy no se sigue, el contribuyente simple y sencillamente se entera de la cancelación del certificado y bueno, tienen que transcurrir más de 10 días, de 45, de 60. Tenemos personas que al día de hoy, por el solo hecho de haber incurrido en algunos de los supuestos, no les han dado respuesta. A los que ya les han dado respuesta con más de 3 meses, al día de hoy no encuentran una cita. ¿Por qué? Bueno, porque las oficinas del SAT en muchos lugares del país han decidido cerrar puertas. Todo se está atendiendo bajo cita, pero con un número muy reducido de afluencia de contribuyentes. Entonces, otro de los graves problemas que nos está afectando es, tardaste 2, 3 meses en emitir tu resolución, ya lo hiciste, y ahora resulta que quiero una cita porque también se me venció la fiel, no la puedo renovar. Entonces sí tenemos un grave problema en este sentido porque es letra muerta. Se sigue con la inercia de lo que venía haciéndose en años anteriores, de que no se da la oportunidad de poder seguir operando con la suspensión del certificado. Y bueno, en el caso de las empresas que están haciendo las verificaciones de domicilio, como te decía, bien me comentabas, en el norte tenemos varios Méxicos, en el norte están operando, pero están operando sin el cuidado debido. Vemos que en el centro y en el sur varias oficinas del SAT ya cerraron, áreas como recaudación trabajan a puerta cerrada con guardias. Realmente me sorprende que hayan ido a verificar, porque aquí en Puebla, en la Ciudad de México, no están acudiendo y es un tema importante porque están cuidando la salud de los empleados con motivo de la contingencia. En el norte se ha tenido un poco más de cuidado y bueno, la gente está saliendo, pero aquí realmente con motivo de la contingencia los plazos se han desfasado muchísimo más. Entonces, sí es importante ver qué hacemos. En el caso de lo que nos comentabas de operaciones con EFOS, bueno, aquí lo que nosotros buscamos es que si bien es cierto el SAT emite cada 3 meses la lista, también es que en la página de internet está actualizando cada 10, 12 días el listado. Y este listado pues tiene la posibilidad de ser considerado legal porque por ahí el propio Código Fiscal de la Federación nos establece que todo lo que se publique en la página del SAT pues lo debemos de dar ese carácter de legal una vez que se contenga en la propia página de internet del SAT. Entonces, como cada 10, 12 días van publicando y actualizando los listados, son los que nosotros utilizamos. El último listado que publica el SAT es el que utilizamos y actualizamos para ir generando los diagnósticos en este software de Actualizate. Muchas gracias. Como comentario nada más, te digo que no solamente están haciendo verificaciones, sino lo más preocupante es que están pretendiendo notificar crédito. Una publicación por ahí del SAT en donde suspendían las notificaciones personales, ¿sí? De hecho, por eso suspendieron los plazos, para ese tipo de cosas. Independientemente de lo que pienso de la suspensión de plazos, esa es otra historia. Pero incluso le llegaron a hablar por teléfono a los representantes legales pidiéndoles que fueran ellos y que llevaran a los testigos, lo cual yo les dije que no lo hicieran, la verdad. Claro. Perfecto. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, don Fidencio, muy amable. Cedemos la palabra a don Alex Ruiz. Hola, buenos días. La pregunta está con lo que he estado oyendo del doctor Montemayor, pues ya me deja hasta peor duda, porque el actuar de la autoridad desde los tiempos del señor Núñez y hasta estos tiempos de la señora Buenrostro realmente es totalmente abusivo y
la profesión, calladita, hasta parece socio del SAT. Pero en fin, ese es otro tema. Quisiera saber, porque he tenido problemas, si existe algún plazo legal para que la autoridad verifique el domicilio de un contribuyente que lo solicitó por un caso por una solicitud de mi portal. Me ha pasado que me han dicho, espérate, ahorita no podemos, después cerrado y sin proceder, lo vuelvo a hacer, cerrado sin proceder. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí en este caso de una solicitud de verificación de domicilio, habrá que generar la solicitud, la orden de verificación de domicilio y posteriormente esta solicitud llevarla a un caso. Se presenta también a través del portal y se debe de remitir a la autoridad correspondiente que le toque verificar. Recordemos que muchas veces le corresponde verificar a las administraciones desconcentradas de recaudación y en algunas otras ocasiones a las de auditoría. Entonces, aquí lo importante es identificar cuál es el área que le compete hacer la verificación para que una vez solicitada se abra un caso y a través del portal lo podamos enviar. Lamentablemente, el SAT establece que te da un plazo para verificar, pero como lo hemos comentado, al igual que en el caso de la cancelación de sellos, no emiten la resolución en el tiempo manifestado de 10 días. En el caso de las verificaciones se desfasan mucho, y más tratándose de las áreas de auditoría, y de repente te vas encontrando con situaciones por administración que nos tocó por ahí en alguna local del centro del país, que por más que se hizo la gestión, se tardaron prácticamente 3 meses en poder ir a verificar el domicilio. Lo procedente en este caso es que si no se resuelve en el plazo correspondiente, pues acudamos a la queja también a través del portal con la presentación de las solicitudes que hemos realizado para que ya se tomen cartas mucho más serias. Aquí en el caso de las quejas, pues sí le dan una especial atención, prácticamente tienen que dar una solventación en 48 horas, entonces sí tiene mucha fuerza el que podamos hacer esta manifestación a través del buzón del Servicio de Administración Tributaria. Ok, entonces tendré que complementar mi petición. Digo, ahorita no es el momento, pero pues es que es muy triste que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que nos debería defender, pues no haga nada. ¿Cuántas violaciones hemos oído? Que usted conoce. Los que estamos aquí en la plática conocemos. Abusos, esa facultad discrecional que da miedo, y el SAT están más pensando en buscar delincuentes que en otra cosa. Cada un día o 2 días o 3 días, no son 2 o 3, actualizan la lista de EFOS. Es increíble que no hagamos nada como profesionales para ponerle no un alto, fijar bien cuando menos la postura que tiene la profesión ante toda esa serie de abusos, y nos deberíamos unir inclusive con abogados. Pero en fin, yo le agradezco mucho la invitación y su respuesta. Estamos a la orden, contador. Gracias, don Alex. Ahora le cedemos la palabra a la participación del licenciado Humberto Pasos. Ay, caray. Me dijeron. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, licenciado. Mira, he estado escuchando Pedro, Rafael, y desgraciadamente lo que se comenta, y yo por aquí tengo quizás una comentario propuesta que difícilmente funcionaría, pero haciendo un poco de resumen de lo que he escuchado, el SAT supo perfectamente lo que iba a hacer a partir de que la sistematización para llevar a cabo todas sus actividades y acciones fuera totalmente unilateral. En realidad, como lo decía el contador que estaba platicando, o sea, cuando sobre la Constitución está un sistema que impide la garantía de audiencia, pues se nos acabó todo el tema, porque entonces estamos en manos de una autoridad que va a llevar a cabo todas las acciones que determine,
y cuando queremos actuar para efectos de que esos sellos sean nuevamente puestos en circulación, pues quizás el efecto y el problema en que se metió esa empresa sea irreversible porque no va a tener con quién llevar a cabo esto. Yo haría una propuesta y quizás es una propuesta que nuestros clientes deberían de escuchar y yo lo voy a someter pues en la empresa, luego lo platicaré con Pedro, pero quizás el SAT abusivamente, nada más para contestarle algo al contador, yo soy abogado igual que muchos de aquí. ¿Por qué no se hace? Porque nuestra sociedad es apática, porque no se une y porque nuestros derechos se pisotean al gusto del que está en el poder y con el debido respeto para todos, ese individuo que está por allá arriba, pues lo que está haciendo es simplemente chicanearnos. El SAT nos chicanea y este hombre se pasa la Constitución y las instituciones por todos lados, pero en fin, ese es otro tema. ¿Qué pasa si tenemos 2 o 3 empresas? Sabemos que nosotros cuando tenemos relación con un cliente solamente podemos estar con una empresa, pero si le propusiéramos a nuestros clientes que 2 empresas más, no dentro del contrato, pero sino en un adendum, pudiéramos facturar en caso de una contingencia de este tipo que sabemos que es totalmente ilegal, que no se nos da la garantía de audiencia y que si lo que sabemos es que lo que este gobierno pretende es que todas las empresas quiebren por razones muy conocidas, ¿qué pasaría? Es posible que pudiéramos llegar a un acuerdo con nuestros clientes para que, como los carriers de teléfonos, uno no te funciona, pues te desbordas al que viene y le dices, no te voy a facturar ahorita por Z, sino te voy a facturar por X. Y que tuviéramos 2 o 3 opciones. Quizás nuestros clientes dirán, oye, pues, ¿qué pasó? Pero deben de estar conscientes de la situación que tenemos. Y la última es, pues para todos, ¿verdad? Ese es mi comentario y a ver qué opinan también. La verdad es que lo que debemos hacer es estar adentro, donde están todos estos individuos, para que antes de que den el golpe, pues quizás nosotros lo prevengamos y no nos los den. Entonces, si no puedes con el enemigo, pues únete y entonces de esa manera podemos apagar fuegos que se empiezan a prender. Esas serían mis 2 preguntas, mis 2 comentarios, mis 2 opciones. Creo que la segunda, pues, es obvio, es posible y hay que hacerlo para que evitemos que de repente nos llega algo mañoso que después nos fastidia, pero la primera opción, ¿ustedes lo verían viable como para tratarlo con los clientes? Y desde el punto de vista legal, pues yo lo estoy pensando, y si tenemos un adendum que no es el contrato, pero que está ligado, pues quizás tenga por ahí sus lagunas y quizás no se vea muy bien, pero bueno, pues la propuesta podría funcionar. Esa es la pregunta, Rafael. Gracias. En el caso de contar con más empresas, estimado Humberto, aquí consideramos que es de inicio viable, pero recordemos que cada modificación a las disposiciones legales nos encontramos con restricciones para los socios o accionistas. ¿Y qué es lo que pasa? Antes el poder figurar en 2 o 3 o 4 o 10 empresas no tenía ninguna implicación y al día de hoy tampoco lo tiene, pero sí una señalización por parte del SAT. ¿Por qué? Bueno, porque los propios sistemas con los que trabaja el SAT van vinculando con cuántas
de cuántas empresas es socio una persona. Entonces, es un tema que nada más habrá que tener el cuidado necesario y lo que conlleva el aperturar más empresas, porque debemos de contar con un domicilio fiscal acorde a las actividades que realicemos y bueno, pues con el mobiliario y el personal que garanticen la operación de este tipo de empresas. Entonces, es viable, sí, siempre y cuando cuidemos los aspectos, tanto socios, domicilio y trabajadores. Si me permites, Rafael, yo añadiría una cosa. Precisamente el tema que estamos tocando es buscar cómo cubrir todos los aspectos que la normatividad fiscal ahorita está exigiendo, que ya no es como antes. Como ustedes recordarán anteriormente, bueno, las reglas eran muy facilitas de cumplir. Actualmente, pues ya se convirtieron en un galimatías y tantas normas tan diferentes que están exigiendo la ley, las normas fiscales. Entonces, yo creo que que va junto dos temas. Uno es trabajar, y ni hablar, hay que hacerlo, en requisitar todo lo que nos está pidiendo las leyes ahora, que es un mundo. Pero la parte electrónica nos ayuda mucho a poderlo hacer. Y la segunda es el tema de que sí, efectivamente, como dice Rafael, puede ser muy complejo el crear otra empresa o varias empresas, porque aquí viene también que los contratos y los servicios y el personal que está asignado a cada una empresa, a la hora de demostrar la materialidad de la operación, puede ser realmente un problema y que no se pueda demostrar, porque a lo mejor tenemos dados de alta en una empresa 20 personas, en otras 100, y pues ya no cuadra el servicio prestado con eso. Entonces yo diría que en primer lugar tratar de requisitar todo. Y segundo lugar, la opción de tener una empresa B, pues que tampoco es mala idea. Y yo aquí, mi estimado Pedro, complementaría, hay un tema importante que es el hecho de que varios contribuyentes de repente también se empeñan en buscar la materialidad de algo que nunca fue material. Entonces yo creo que también tener ese especial cuidado en que pues lo que es material, material es, y lo que no es material, pues no volteemos para tratar de hacerlo material. Yo creo que, como bien lo señalas, hay que cumplir las disposiciones que hoy día estamos siendo sujetos y también ver que los conceptos y los supuestos sean materiales, porque es muy difícil hacer o llevar a la vida algo que nunca existió, ya después de que lo llevamos a cabo, lo realizamos. Entonces, sí, buscar que temas que están dentro de este proceso, pues realmente existan y que valdría la pena comentarlo en alguna otra de las reuniones. Gracias, Rafael. Gracias, licenciado Pasos. Le cedemos la palabra a la contadora Marta Sánchez. Contadora, sí. Adelante, contadora, ya la escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Pedro, la pregunta que tengo es en relación a los criterios de la autoridad no están considerando el tema de flujo de efectivo para poder determinar los ingresos. Esto nos ha causado problemas de revisiones permanentes en donde le tienes que aclarar a la autoridad que no obstante que emitiste una factura, al ser un SC o una persona física, se maneja en función de flujo de efectivo y esto genera las diferencias y por esta razón pues se generan reprocesos también. Y la pregunta en concreto es si la autoridad está haciendo algo para poder identificar esta situación o va a continuar requiriendo como si se tratara de la emisión de la factura igual a ingreso. Rafa, ¿podrías comentar algo? Sí, Pedro, mira, hemos observado que tratándose de personas morales, hay la posibilidad de manifestar
que están bajo el flujo de efectivo, y esto es presentando un aviso dentro de los primeros 15, 20 días iniciados el ejercicio. Haces tu modificación a la obligación fiscal y ahí le das a conocer a la autoridad, al SAT, que estás bajo el esquema de flujo de efectivo, disminuye la otra obligación. Con eso el SAT, bueno, pues te puede estar haciendo la vigilancia acorde a tu situación con la que se opera día con día. Y es importante ver que podamos, ya contemos con esta obligación para que el SAT, si nos hace una vigilancia que no es, bueno, digamos, en base a lo que yo te manifesté, pues bueno, yo requiero que pues tú estés al tanto y me hagas la vigilancia acorde a lo que yo estoy tributando. Se puede personalizar en este caso. Se debe de personalizar. Perfecto. Muy bien. Pues les agradecemos su participación a todos. Yo quiero concluir con un tema muy concreto, que es tener muy claro que existen 2 decretos publicados en el Diario Oficial, uno el 29 de abril de 2020 y el segundo el 12 de mayo de 2020. Para los estudiosos son 2 decretos pequeños, pero que traen un sinnúmero de cambios, modificaciones, etcétera, de los cuales yo quiero comentar 4 puntos muy breves. El primero, que se refiere a lo que estaba comentando hace un momento, de la suspensión de plazos y términos legales, que de acuerdo al decreto del 12 de mayo, que como recordarán, no es que seamos pitonizos, pero la semana pasada les comentamos que estaba por publicarse y efectivamente se publicó el 12 de mayo. En este caso se suspendieron los plazos del 4 al 29 de mayo, del 4 al 29 de mayo. En términos generales se suspenden todos, excepto todas las actividades que se pueden hacer vía electrónica. Como sabemos, pues la mayoría son electrónicos en este momento, pero vamos a pensar que sí se suspende. Se suspende, por ejemplo, las auditorías directas, si le están haciendo una visita domiciliaria, si está levantando un acta parcial, la última acta parcial, la acta final, etcétera. Estas están suspendidos los plazos y no se pueden hacer. Las verificaciones ya se publicó en el Diario Oficial que no se pueden hacer. Entonces, de lo que comentabas, Fidencio, creo que es muy importante que con esta base legal, si alguien entre el 4 de mayo y el 29 de mayo, alguna autoridad realizó un intento de verificación, pues está fuera de ley completamente, ¿no? Y obviamente se pueden interponer los medios legales de defensa, ¿no? Pero por otro lado, existe la situación de las que sí continúan. La buena, pues, es que continúa el tema de las devoluciones, no se suspendió, siguen funcionando. La mala es que los procedimientos administrativos de ejecución, los PAEs, continúan también vigente la posibilidad de hacerlo. O sea, nos pueden embargar, en resumen, ¿no? Entonces, es muy importante ver concretamente los actos en los cuales sí se suspendió o no se suspendieron las actividades legalmente hablando. Y esto se relaciona mucho con lo que el licenciado Higueras nos comentó respecto a la importancia del buzón tributario, ya que queda como el único medio de comunicación con el SAT durante este periodo de contingencia. Entonces, el buzón tributario representa una importancia muy relevante. Y en esto recuerden que existe la necesidad de que el buzón tributario deba ser referendado, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me el nombre. Ante la autoridad, para que, como comentó el licenciado Higueras, se verifiquen los aspectos de contacto, que es el correo electrónico, el teléfono, etcétera, que lo tenemos que tener vigente. Esa parte es muy delicada que sí tengamos previsto, que la tenemos que tener al día porque cualquier notificación nos va a llegar por ese conducto. Por otra parte, un tema general que nada más es como para que nos dé más coraje el licenciado Pasos, entra en vigor ya el gravamen de ISR e IVA para efecto de las plataformas tecnológicas. Entonces, a partir del 1 de junio, estas empresas ya están obligadas a pagar el IVA y a pagar ISR. ¿Esto qué va a llevar? Va a llevar a que los que tenemos Netflix, estamos viendo el Netflix, los que pedimos la comida por Uber, etcétera,
pues nos van a aumentar el 15% de IVA, 16, perdón, por ciento de IVA de entrada. O sea, al final del día, los consumidores finales que somos nosotros, somos los que vamos a pagar ese impuesto. O sea, realmente, si se ponen a pensar, pues es realmente nuevos impuestos que nos están cargando a los ciudadanos, porque al final del van a ser somos nosotros. Y por último, el tema, y yo quisiera, porque tiene que en el diario oficial del 29 de abril ya se delegan facultades prácticamente en todas las autoridades, desde su administrador hacia arriba, para presumir actos jurídicos que carecen de razón de negocios. Aquí esto es muy, muy delicado, porque el tema es quién va a determinar si un acto jurídico que realiza una empresa carece de razón de negocios, o si tiene sustancia económica. Para estos efectos, realmente se requiere un técnico especializado en el tema. Si yo me dedico a hacer tanques de acero, por decirle algo, pues ¿quién va a decirme si el acero que compré es estrictamente indispensable para el negocio o no? No lo puede ser un contador, no lo puede ser un abogado, tiene que ser un especialista. Y aquí ese tema es tan importante y delicado, en manos de quien lo dejaron ya, que la siguiente sesión que vamos a ver va a ser precisamente del tema de la razón de negocios, la sustancia económica y cuáles son los actos jurídicos que debemos de tener soportados para que cuando nos venga a revisar la autoridad no nos rechacen nuestras deducciones. Quiero agradecerles la participación a todos y cada uno de ustedes, y para cualquier otro tema estamos a sus órdenes. Licenciado Rafael Higueras, muy amable por su participación, brillante, y pues como siempre nos deja lecciones muy interesantes. Gracias, licenciado Pedro. Le agradezco mucho y le agradezco a todos.